En nuestro país, políticos, y de esto hablo de representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, están peleados, y los propios ciudadanos, estamos peleados con la legalidad. No nos gusta respetar la ley y esto está teniendo un costo altísimo para la vida de todos y cada uno de nosotros. En A Fondo, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el Estado de Derecho y el principio de legalidad para ver de verdad si sabemos de qué estamos hablando o si la simple proclama de que este es un Estado de Derecho hace que así sea. Acompáñenos. A Fondo, con Maite Noriega. Bueno, vamos a hablar, tendremos 4 apartados. En el primero hablaremos del Estado de Derecho, en el segundo hablaremos del principio de legalidad. En el tercero vamos a hablar de si estas leyes, estas leyes a modo, contribuyen al fortalecimiento del Estado de Derecho y sirven con apego al principio de legalidad. Y después vamos a hablar de algunos casos concretos en nuestro país en los que resulta cuestionables las leyes. Vamos a hablar de los congresos que juegan en el límite de la legalidad, haciendo leyes inconstitucionales para favorecer a unos cuantos. Bueno, pues le doy a usted la bienvenida a nuestro programa. Y quiero decirle que tengo el privilegio de contar hoy con la presencia para llevar a cabo este análisis de Surya Palacios. Ella es analista jurídica. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Jorge Lara, asesor jurídico del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Bienvenido, muchísimas gracias. Noemí Díez Marina Palacios, ella es secretaria de Finanzas del Instituto Reyes Heroles del PRI. Bienvenida. Y Fernando Chacón, asesor parlamentario de Morena. Maite, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Me gustaría que definiéramos, de acuerdo con sus propias perspectivas, ¿qué es el Estado de Derecho? Surya, empezamos contigo, si me permites. Bueno, ahora ya se agrega el adjetivo constitucional, ¿no? Que es el Estado constitucional de derecho. Es en donde un país, un Estado, en el cual rigen las leyes por consenso, obviamente, de los ciudadanos, y donde la ley máxima, que es la Constitución, también se convierte en una ley operativa. Es decir, no solo esas constituciones a las que estábamos acostumbrados, que solo enunciaban, incluso la mexicana así era, que solo enunciaban ideales políticos, sino también ya se convierte en una norma que es operativa y que puede defenderse en los tribunales. Ese, digamos, sería mi definición del Estado de Derecho, donde rigen las leyes, se cumplen, y donde la Constitución también se cumple y es operativa en beneficio de los ciudadanos. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Maite, por la invitación. Saludo a toda la mesa y sobre todo a tu audiencia. En lo particular, mi opinión respecto a lo que es el Estado de Derecho es crear las condiciones también bajo las cuales nosotros podamos mantener la justicia y poder mantener la convivencia y el desarrollo de una vida cotidiana de una forma sana. Yo quiero hacer aquí solamente una observación y puntualizar, hacer una puntual observación sobre una frase, y cito aquí a un político mexicano que comentaba que habrá un auténtico Estado de Derecho bajo la premisa liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Seremos respetuosos de la división de poderes y de la soberanía de estados y de municipios. Como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Sigo con la cita. Continúo con la cita diciendo que no apostamos a la unanimidad ni al pensamiento único. Estamos empeñados en construir una democracia, no una dictadura. Fin de la cita. López Obrador. Ok, gracias, perfecto. Un patriota. Un patriota. Fernando Chacón. Yo le agregaría lo que dice Surya, que además de ser un Estado de Derecho constitucional, se le ha agregado que es democrático y además social. ¿A qué vamos con esto?
que un verdadero Estado de Derecho es aquel que recupera la rectoría de todo el poder para desplegar y hacer efectivos los derechos sociales de la Constitución, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la salud, el derecho a una vida libre de violencia. Ese es el verdadero fondo de recuperar un Estado de Derecho y hacer una distinción entre un Estado de Derecho y un Estado de derechas. A ver, hay algo que dices que hay dos cosas que me brincan. Uno, rectoría de todo el poder y recuperar el Estado de Derecho. Por supuesto, porque el ¿Qué es la rectoría de todo el poder? El texto constitucional marca que es el Estado el ente que debe garantizar todos los derechos constitucionales, los derechos sociales que fueron el resultado de luchas armadas como la Revolución. Tenemos una Constitución... Pero dime, te la estoy ¿qué es para contestando. ti? No, pero ¿qué es para ti la rectoría de todo el poder? La rectoría de todo el poder es la rectoría de todo el poder en tanto que se conjuga en el Congreso, en el Poder Judicial y en el Ejecutivo, emanando los poderes de la Unión y que forman nuestra propia república. Ahora, tú dices recuperar el Estado de Derecho. Claro, porque venimos de un Estado de derechas. Y por un Estado de derechas me refiero a un Estado en donde tenemos un régimen en el que el Estado disparaba contra los estudiantes, contra los maestros en Nochitlán, que reprimía a los jornaleros en San Quintín. Es decir, no confundamos el garantizar los derechos sociales con el utilizar el aparato del Estado para reprimir a los sectores más marginados y más Estado vulnerados. tiene el uso legítimo de la fuerza. No, ¿cómo va a ser legítimo reprimir a los estudiantes, dispararles a los maestros? No, Eso no es legítimo. El uso legítimo de la fuerza Eso no es cuando legítimo. se violenta Eso es ser el un Estado. fascista. Eso es ser un Estado fascista. Eso es tener un Estado de derechas. Y un Estado social, democrático, es el que respeta los derechos humanos de las personas, es el que garantiza una vivienda digna, es el que garantiza que nadie se quede atrás, que ningún estudiante se quede sin la universidad. ¿Y se está garantizando ahorita? Se está garantizando, se está desmontando todo un aparato que el PRI durante 75 años y la continuidad con el PAN durante 12 desmantelaron el Estado. Hicieron Creo que antes del diálogo particular me gustaría escuchar a las ONGs, quitándole la responsabilidad de los derechos sociales para dárselo a intereses privados y a cabilderos. Eso es un Estado de derechos, de derechas, y estamos recuperando un verdadero Estado de derecho constitucional, democrático y social. Ahorita les doy la oportunidad de debatir, nada más sí me gustaría escuchar a todos en su planteamiento o su definición sobre lo que es el Estado de Derecho. Gracias, Maite, compañeros de mesa. Bueno, muchas de las cosas que han dicho aquí son justamente las que corresponden a las definiciones de un Estado constitucional, democrático, social y de derecho, desde luego son muy importantes. Ahora quizás también habrá que hacer el énfasis en la parte de los derechos fundamentales. No hay que olvidar que en el año 2011 se hizo una reforma constitucional muy importante, el artículo primero constitucional, en donde ya los derechos humanos, también conocidos como derechos fundamentales, no solamente se otorgan en una visión clásica que se tenía en el constitucionalismo mexicano, sino ahora se reconocen, ¿sí? Y dentro de estos derechos fundamentales están el derecho de la dignidad de la persona, el derecho a la libertad con sus distintas manifestaciones, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de empleo, libertad de empresa y toda la serie de instrumentos, mecanismos que van a hacer posible la garantía y la ejecución de estos derechos fundamentales. En el Estado de Derecho también tiene una parte muy importante la división de poderes. En México tenemos un poder ejecutivo que tiene una serie de funciones que están acotadas por la Constitución, que no pueden desbordarse, que el desbordamiento mismo del poder ejecutivo implica una transgresión al propio pacto constitucional. Tenemos un poder legislativo que tiene una misión fundamental que no es hacer leyes. La misión del poder legislativo es vigilar al poder ejecutivo. Así nació el Congreso. La misión histórica, política del Congreso es vigilar, fungir como contrapeso. Y desde luego la función central del Poder Judicial, que no solamente es interpretar las leyes o aplicarlas a casos concretos, sino incluso, dicen algunos autores, fungir de poder contramayoritario. Es decir, ante las mayorías que se expresan en los comicios, en las expresiones democráticas, que es muy importante, siempre es muy importante, también es necesario tener un órgano del poder público que pueda
analizar a la luz de los argumentos jurídicos, a la luz de los argumentos de los tratados internacionales, la pertinencia de políticas públicas. Esto genera un equilibrio y además en nuestro país, como en muchos otros, hemos generado en los últimos 30 años órganos autónomos que hoy mismo están bajo el asedio del Poder Ejecutivo, que quiere o pretende desconocer arreglos constitucionales que han comprometido un consenso del Poder Constituyente, ¿no? Que es el INE, que es el Instituto de Transparencia, que es el Banco de México, que son las universidades autónomas por incluso tradición histórica y que me parece que son entidades que hay que defender. Esa autonomía tiene una razón de ser, significa la posibilidad de una funcionalidad y una eficacia en sus actuaciones. Entonces me parece que estamos en el consenso, buscando el consenso. El consenso democrático nunca es algo que se va a dar de manera sencilla y todo esto se tiene que dar en pluralidad. Y me parece que hoy mismo se está pretendiendo sofocar la pluralidad y se quiere generar una visión única, sin el consenso mayoritario. Bueno, yo creo que el Estado de Derecho en nuestro país lo hemos ido construyendo a lo largo de nuestra historia, pero específicamente yo creo que a partir de finales de los años 80 podemos decir que hay quizá el 1988 pudiera marcar un parteaguas en los cambios en la democracia y en el Estado de Derecho que empezó a experimentar nuestro país. No coincido con Fernando en el sentido de que se está desmantelando, no coincido con ese discurso de la actual administración con respecto a que este es otro régimen. No hay ningún otro régimen. Cambiamos de administración porque tenemos elecciones libres y democráticas y gracias a eso, a que tenemos elecciones libres y democráticas con un Instituto Federal Electoral, un Instituto Nacional Electoral que es autónomo, gracias a eso, todo el que aspire al poder puede llegar al poder. Que la cancha no es pareja, sí, que tenemos algunos temas que arreglar en cuestión de financiamiento electoral, sí, pero yo creo que medianamente en esta democracia incipiente y joven que tenemos en este país, sí hemos construido un Estado de Derecho que debemos de fortalecer. Y se fortalece con estos contrapesos, ¿no? Con el poder legislativo, con el poder judicial y evidentemente con el respeto que debe de tener el poder ejecutivo, empezando por el presidente y toda la administración pública federal, sobre el principio de legalidad, el respeto que debe tener a las leyes y a la Constitución. De acuerdo, vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a seguir hablando de Estado de Derecho y principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? ¿Cómo se altera? ¿Y por qué no entendemos bien estas diferencias? ¿Un otro comentario? Claro. Sí. El poder legislativo nació no como un contrapeso al Ejecutivo, nació como el representante de la voluntad popular. Son los representantes del pueblo, son los encargados de transformar esos sentimientos del pueblo en leyes. Y para ello hay que también decir que el Estado de Derecho no es una esencia como tal, es también un vacío significante, aquí voy con esto, que está constantemente en disputa por la narrativa de un partido o de otro, una fuerza política u otra. ¿Qué voy con esto? Pongamos un ejemplo en concreto. Esta idea de que utilizar la libertad, la expresión libertad, para decir que los mercados deben de ser libres, le ha generado un grave problema a este país. Y lo contrario... Las comisiones bancarias, que Morena acaba de meter una reforma... Déjame Estamos hablando de conceptos. A ver, yo creo que si no nos basamos en los conceptos, si no aclaramos los conceptos, vamos a ir a otro debate. ¿Hilar mi argumento? Con todo gusto. Por favor. El caso de las comisiones bancarias es un caso de un discurso de neoliberalismo jurídico, en donde en la ley que Morena pretende reformar, solamente se tienen 3 conceptos de prohibición a las entidades bancarias para que éstas no puedan cobrarle comisiones a usted que vaya a hacer un cambio de su nómina a otro banco por acciones que no tienen un costo material real. Entonces lo que hace Morena es agrega 12 conceptos para prohibir a las entidades bancarias que no cobren de manera arbitraria, autoritaria,
comisiones por lo que se les dé la gana, que representa el 30% de sus utilidades y que cobran el doble de lo que cobran en sus países matrices, como en Santander en España. Ahora, esto pero implica breve para que podamos- generar una relación más igual entre las entidades bancarias y los usuarios, que sigue siendo totalmente asimétrica. Ahí es donde vemos cómo el neoliberalismo jurídico, el desmantelamiento y la desregularización del Estado y sus leyes hacen que el mercado tenga mayores condiciones para lucrar y deja en total desventaja al pueblo de México. Bueno, A ver, sí a ver, me sí, parece sí. que entonces habría que aclarar algunos términos y algunos puntos que se han puesto incluso sobre actores relevantes del gobierno federal sobre la mesa. Por ejemplo, el subsecretario Concheiro, que ha dicho que hay que impulsar el comunismo, ¿no? Me parece que eso obviamente amerita una aclaración. ¿Por qué un alto servidor público de este gobierno quiere impulsar el comunismo que se demostró durante el siglo pasado que generó decenas de millones de muertes, una enorme cantidad de sufrimiento humano sobre diversos países y sobre todo, y bueno, además, una enorme ineficacia económica? Es decir, el comunismo que ahora quieren restablecer, no lo digo yo, lo dijo el subsecretario Concheiro, nada más y nada menos en educación pública, que esto se está introyectando en los programas educativos. ¡Qué maravilla! Dijo incluso Concheiro. Hay una canción de Carlos Puebla preciosa perdón, que dice, nada más permítame. ya que me lo incluso- pregunta, Concheiro dijo que hay anticomunista que hay que impulsar jamás seré. hay que impulsar el comunismo. ¿Dijo Concheiro sí o no? Textual. Sí, claro. ¡Qué ¿Sí o no lo maravilla! dijo? ¡Qué ¿Sí- maravilla! sí o no lo dijo? Que se impulsen todas las ¿Sí visiones. o no lo dijo? Eso es No te democracia. estoy preguntando de otras No, visiones. Eso es democracia. no es La pregunta que te democracia. haces. Eso no es ¿Sabes lo que es democracia. ¿Sabes lo que es un total atropello? No pregunta El eso. enfoque de competencia No me está respondiendo, neoliberal no que me está tenían en la respondiendo. educación, No. Perdón, que no es se puede totalmente debatir. individualista. No se puede debatir. Como lo ¿Por qué no vemos me con está todos los respondiendo? representantes por de favor. Morena que vienen a las mesas de discusión y de diálogo, Maite. O sea, la falta de argumentación, la violencia y seguir manejando este tipo de discursos donde se incite a la descordialidad y a la falta de respeto, como lo vemos en la Como el falta PRI de las disparando leyes. contra los maestros en Nochitlán. Esa es violencia. A ver, no, pero Esa era estamos la hablando del Independientemente presente. de Nadie eso, está Maite. justificando el Esa es pasado. violencia. Es que yo creo que no se trata de Esa es justificar el pasado. Independientemente de Se eso, trata de construir de el futuro. construir Esa es y violencia. legislar para el siglo XXI, porque en este estamos. O sea, a final del día nosotros tenemos que respetar las leyes que nos rigen. Pero además, tenemos los servidores que no públicos solo son los legislar- principales Exacto. obligados al Por respeto supuesto. de la ley, a la obediencia. Y nosotros como ciudadanos, no solamente nuestros representantes. Y me parece, perdón, me Sí. parece que el subsecretario Concheiro es tan libre de enunciar sus preferencias ideológicas, pero él está en una función de educación pública, él está proponiendo que se proyecte el comunismo. Solamente te quiero preguntar sí o no lo propuso. ¿Quieres que te conteste tus Nada más dime afirmaciones? sí o no. ¿Quieres que te conteste tus Nada más dime afirmaciones? sí o no, es lo único que te estoy preguntando. ¿Quieres que te conteste tus afirmaciones? Sí o no. Si no vas a contestar eso, no necesito. Bueno, Te voy a tampoco decir Charlie cómo- Valentino te voy a dijo decir que cómo se dijo el Che modificara el Guevara. artículo 83. Te voy a decir cómo dijo el Che Guevara. El Dentro de su pregunta el Che Guevara, quien ha hay una asesinado- afirmación. quien asesinó a mucha Destruyo gente. la afirmación y contesto la pregunta. Qué bueno que en México se esté el presidente impulsando que nadie se quede atrás El comunismo. en un país donde El comunismo. tenemos uno de los mayores regresar a un rezagos sistema, de pobreza. regresar a un sistema económico que dio resultado, que no dio resultado, que demostró ser un Ese es desastre. el Por nivel de desgracia, argumentación que del PAN. generó decenas de ese es millones el de fracaso muertes. mundial. Es el nivel Ha sido argumento. un fracaso. El neoliberalismo. ¿Sabes cuál es el rollo con el neoliberalismo, Maite? No, es que yo no estoy hablando que de esto. persiste, Es que no que quiero. persiste a pesar No, yo creo que de en que mi ha vida, dejado en la Polonia- miseria a miles y millones de familias. Mira, yo te quiero hacer un a los comentario. desahuciados. Yo te quiero preguntar. A todos los niños No. que se quedaron atrás. No, a respétame todos como los yo te jóvenes, respeto. a todos los jóvenes que fueron desplazados, que cumplimos con nuestra parte del pacto social, que era estudiar en la universidad y nos quedamos sin trabajo. Ese Eso es no el se verdadero resuelve- fracaso eso no se del A ver, resuelve con Eso comunismo. no Ese es se el resuelve verdadero con comunismo. Eso no se A resuelve. ver, Con el el liberalismo. problema de Eso la no se gente que resuelve. se ha Un quedado momento, sin por favor. empleo La desde que entró gente esta impugnó administración al neoliberalismo y por Fernando, eso gente preparada, por con eso en conocimiento México, de causa. por eso en México, Fernando, sin te estoy empleo. hablando. Andrés Manuel López Obrador es la esperanza de Latinoamérica. Eso es lo que se está Ay, discutiendo. Dios mío, santo. Igual- igual que Chávez en su permítame un momento. Porque segundo, por con favor. ustedes fue un Permítame un desastre segundo. este país. Fernando. ¿Te informaron cuáles eran los temas que íbamos a tratar en el programa? ¿Te informaron que una mesa no se debe subrepresentar a la mayoría democrática de este país? No, perdóname. está Yo, subrepresentado. Aquí debe estar el PES. No, Aquí en debe estar en el este PT. programa está Claro la gente que sí. yo quiero que esté. Ah, entonces autoritarismo.
No denuncien al exterior lo Dios que al mío, interior está verdaderamente reflejando. me parece argumentos, es una perdón. falta de No, esto no es una Claro. democracia deliberativa. Ah, no, ¿no? es un programa de análisis. Es un Se acaban de debate, develar compañero. como... Es un debate, No, compañero. es un debate democrático Es en el una que hay plática representantes del PRI, cordial. del ¿Está PAN, subrepresentada Morena. esta mesa, sí o no? ¿Mande? ¿Está subrepresentada esta mesa, sí o no? ¿Por qué está subrepresentada? No puedo Hay invitar a hay gente 80 del PES. personas. Totalmente. Perdón, Maite, No. pero el propio compañero Hay gente se está del- no, subestimando El a sí tema, a mismo. ver, el tema, volvamos, el principio de Exactamente. legalidad. Ahí ¿En está. dónde está sustentado el principio de legalidad? El principio de legalidad se sustenta en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución, específicamente en el segundo párrafo del artículo 14 y en el primer párrafo del artículo 16. ¿Por qué este principio de legalidad no se respeta en nuestro país? Bueno, de entrada hay que entenderlo en peras y manzanas, Maite, de qué se trata el principio de legalidad. Es muy común escuchar de que lo que no está prohibido en la ley está permitido, ¿no? Es un dicho popular. Es cierto, lo que no se prohíbe en la ley está permitido y los ciudadanos podemos realizar todo lo que queramos mientras no lo prohíba la ley. Pero esa es una libertad que tenemos los ciudadanos. No lo tienen los funcionarios públicos, no lo tienen las personas que elegimos mediante elecciones, no lo tienen las personas que se designan para la administración pública. El principio de legalidad quiere decir que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que está pactado expresamente en la ley. Si no está en la ley, se está infringiendo el principio de legalidad por parte de un funcionario. Es al revés de lo que podemos hacer los ciudadanos. Entonces, está permitido que nuestra libertad de expresión, está permitido que discutamos, bueno, claro, por supuesto, y se tiene que respetar. Está prohibido que hagamos, que nos apropiemos de algo ajeno, por supuesto, el Código Penal lo sanciona como robo, ¿no? Eso, digamos, forma parte de las libertades y de los controles que la ley también ejerce sobre los ciudadanos. Pero cuando hablamos de principio de legalidad, nos vamos a referir siempre a los funcionarios y a la obligación que tienen de actuar solo conforme lo dice la ley. Si no está en la ley, estás transgrediendo tus facultades y por ende puedes incurrir incluso en un delito penal o puede ser una Y eso está claro en la administrativa. Constitución. El problema es que no todos lo tenemos claro. Una de las características, Maite, del Estado de Derecho y del principio de legalidad es la seguridad jurídica. ¿Y de qué va esto? Va de que el ciudadano tiene que saber a qué se atiene con su conducta. ¿Por qué? Porque está previamente prescrita, está previamente legislada en los procesos formales que son tan importantes, ¿no? Y que para eso también tiene relevancia el procedimiento legislativo. Cuando no se respeta por parte de la autoridad este tipo de derechos, entonces llegamos a un momento de inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica es indeseable en cualquier régimen, en cualquier momento, porque genera desazón, genera desconcierto. Y el punto de vista, por ejemplo, ahora que hablamos de temas económicos, genera nerviosismo en los inversionistas, ¿no? Cuando no se sabe a qué reglas nos vamos a ir atendiendo, entonces las inversiones se retiran, porque las inversiones van a donde tienen confianza, a donde tienen certidumbre, y lo hemos visto en estos meses de gobierno. Pero también ha pasado, por ejemplo, con las madres que requieren una asistencia para sus hijos, una estancia para sus hijos para irse a trabajar. Este gobierno cambió súbitamente su criterio a propósito de eso y se cerraron muchísimas estancias, generando problemas familiares muy severos, ¿no? Donde las madres de familia no sabían si quedarse a cuidar a los hijos o irse a trabajar. Entonces, me parece que uno de los principios y de las finalidades de la legalidad es proveer de seguridad jurídica, es proveer de certidumbre. Dame. Bueno, independientemente y abonando un poco los comentarios ya con ejemplos igual muchísimo más concretos, vuelvo a citar a Andrés Manuel López Obrador, donde vuelve a señalar que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Aquí claramente hemos visto durante todo lo que lleva de su administración, igual hace 15 días que esto fue lo del informe, claramente que ha venido siendo una demagogia en su actuar. Sus encuestas a modo, a ver un chinchampú, a ver literal, a ver a qué se te ocurre a ti, qué vamos a votar a favor o en contra en una consulta popular sin ton ni son, donde se están perdiendo muchos empleos, mucha inversión.
falta de apoyo, y como comentaban, a las madres con las estancias infantiles, el desabasto de alimentos, las compras ahora sí que obscuras. ¿Por qué tenerle miedo a la claridad? ¿Por qué tenerle miedo a hacer verdaderamente licitaciones, pues ahora sí que legales y conforme la ley? A final del día es responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos cómo nos conduzcamos. Entonces, esa parte es donde yo creo que no solamente viene desde los funcionarios, también es una parte de corresponsabilidad nosotros como ciudadanos, de cómo nos vamos comportando. ¿Cuál es tu posición en relación con el principio de legalidad? Bueno, que el discurso jurídico no es neutro, el discurso del liberalismo constitucional no es inocente, no parte desde la nada. ¿Por qué? Principio de igualdad, por ejemplo. Los análisis de los abogados es, todos somos iguales ante la ley, cuando en la realidad material, social, no es cierto. Por eso se requieren de acciones afirmativas y una reforma constitucional de paridad de género para que las mujeres no se queden atrás. O díganme si todos los ciudadanos tienen la capacidad económica para sostener un juicio de amparo como Claudia X González y así frenar la transformación social de un país. El principio de legalidad es no disparar contra los maestros en Nochitlán. El principio de legalidad es no reprimir a los jornaleros de San Quintín. El principio de legalidad es que los Gómez del Campo, los Calderón, no se chinguen la lana de las estancias infantiles. Eso es el principio de legalidad. Que se respete el Estado de Derecho y que los derechos sociales se cumplan. Y es lo que este gobierno está poniendo en la centralidad del debate público. Cosa que el gobierno del PAN Hay niños con y del cáncer PRI que no los tienen- tenían al cáncer. Exactamente. Sí, como Javier Duarte, que les daba inyecciones de agua salada. Como Javier Yo creo Duarte. que se estamos quede sin hablando de efecto la algunas ley de la leyes en lo reforma particular educativa. y se nos está olvidando lo que es el principio de legalidad. Y este principio de legalidad está plasmado en la Constitución y yo creo que no está sujeto a debate. Yo Ni a creo que lo que tenemos que interpretación, hacer exactamente. es difundir lo que es el principio de legalidad, asumir que si no respetamos la ley, todos, yo no me voy a que los del pasado lo respetaban. Me parece que es un discurso que está obsoleto en este momento. Lo que Yo está creo que lo obsoleto que es tenemos pensar que que no. hacer... Mande, perdón. Lo que está obsoleto es pensar que el pasado no explica el presente y que el discurso liberal constitucional es neutro. Perdón. Hay un filósofo del derecho llamado Ventura de Sousa que critica la concepción de universalidad. Él habla de pluriverso de los derechos humanos, ya que no hay una sola concepción occidental, colonial, que Entonces vamos a parte a ver, de a una refundar de la parte- rehacer la Constitución No, para cada que no quien- sea neutra. Cada quien puede tener una una visión interpretación. plurinacional, O sea, por ejemplo. cada sujeto puede tener una interpretación Claro. de los derechos humanos, del principio de legalidad. Pero cuando nos referimos en específico a lo que dice la Constitución, Constitución. y a lo que además los tribunales y la Suprema Corte de Justicia, que son los intérpretes de la Carta Magna, cuando ellos se han pronunciado a través de la jurisprudencia, está muy claro lo que es el principio de legalidad. Después podemos tener muchas más interpretaciones, pero en términos jurídicos es el funcionario que debe de cumplir lo que está escrito en la ley. Cuando no lo hace, por ejemplo, cuando se emite un memorándum pretendiendo cancelar o derogar o abrogar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, que podrá haber tenido todos los errores y poder haber sido la peor reforma educativa. Independientemente de eso, cuando el presidente emite un memorándum, está incumpliendo el principio de legalidad, porque él no tiene facultades para abrogar ninguna ley, ni para derogar ningún tipo de reglamento a través de un memorándum. E Este incluso dato me ni parece siquiera que está es fundamentado. muy importante y no lo tenemos claro. Y además en el principio de legalidad hay otro dato que me parece que es importante, y es que todos los actos de los servidores públicos tienen que estar fundamentados en las leyes. Vamos a hacer una pausa, regresamos. El tema, y vamos a hablar Ay, este me encanta. dentro del principio de Sí, legalidad, me encanta este tema. cae el hecho de hacer leyes a modo. Estamos hablando de la ley Taibo, la ley Bonilla. ¿Qué está pasando con estas leyes? ¿Qué está pasando con el Poder Legislativo cuando estamos haciendo esto? ¿Qué mensaje estamos lanzando a los ciudadanos, a los que representamos, Dios mío? Como decía Reyes Heroles, la forma es fondo, ¿no?
no podemos estar modificando a nuestro contentillo para poder obtener algún beneficio en lo particular. Hay una anécdota que solamente quiero dejar aquí en la mesa. En su momento, el expresidente Díaz Ordaz quería dejar como presidente a Reyes Heroles. Entonces querían hacer toda una serie de modificación respecto a reformar la ley. Y este gran pensador, sí, en su momento no lo comentó y se los dijo: tú no puedes modificar la ley a beneficio personal y vas a lastimar a toda una nación por beneficiar algo tuyo. Entonces, ese es el gran mensaje que yo quiero dejar sobre la mesa. Pero también, por ejemplo, lo vemos con la ley Taibo, lo vemos, ahora resulta que también vamos a tener que pagar por manifestarnos, por tener la libre expresión, todos los ciudadanos, cuando un partido o el mismo presidente tuvo pues se ha manejado durante tantos tiempos a través de manifestaciones. Ahora vamos a estar en contra. Ese es, Maite, más que nada nuestra preocupación. Ahora resulta que si yo quiero obtener algún beneficio mayor, como la modificación al artículo 83 de nuestro grandísimo representante Charly Valentino, sufragio efectivo, no reelección, para que en el 2024, si el pueblo, como comentaba mi querida maestra, pues pueda retirarse López Obrador o no. Ahora, eso es muy delicado, ¿eh? Este tipo de leyes violan el principio de legalidad. Todo. Es correcto. Violan el principio de legalidad, que además viene acompañado con otros principios que son muy importantes. La Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos dice que la actuación de todos los servidores públicos, y eso incluye a los legisladores, debe estar dotada de lealtad, debe estar dotada de objetividad, debe estar dotada de imparcialidad. En todas estas leyes se está vulnerando el principio de imparcialidad. No se puede iniciar un periodo de gobierno que fue convocado bajo ciertas reglas, bajo ciertas premisas, y a la mitad del partido cambiar las reglas porque así me conviene. Por más discurso ideológico, por más justificación que le queramos encontrar desde el punto de vista de la justicia social de acuerdo a nuestra visión, claro que eso se puede discutir, como tú lo has dicho, y eventualmente proponer las reformas para que en su momento puedan surtir los efectos después de que esto haya entrado en vigor. Pero lo que hemos visto ahora, y lo vimos por ejemplo en la intención de Dolores Padierna de reformar la ley del Congreso, ya sea para perpetuar o generar una presidencia del Congreso de Morena, es francamente violatorio de la imparcialidad. ¿Por qué? Pues porque tenemos una conformación numérica con una mayoría determinada, pero esa conformación mayoritaria, que ni siquiera estaba cuando se inició la legislatura, lo sabemos, no fue la que generó la convocatoria de elecciones. Lo mismo pasa con la famosa ley Bonilla. Se convoca a la elección de un gobernador con un periodo constitucional de 2 años, y como ya una vez ganó el candidato de Morena, pues entonces, incluso con malas artes, y hay que decirlo, también con el involucramiento de diputados de otros partidos, incluido el PAN, que se corrompieron, modificaron la ley, pero por supuesto que esa ley no dura ni 5 minutos en la Suprema Corte. Hay que cuidar, dentro de la aplicación de la lealtad, el principio de imparcialidad, y vemos qué es lo que se está vulnerando. ¿Por qué? Porque creo que ahora, desde luego que hay una intención, puede ser una intención que se justifique desde el punto de vista de un discurso ideológico, pero eso no puede, ni permite, ni debe ser ocasión a la vulneración de los principios constitucionales, porque si no llegamos a la barbarie, Maite. Fernando, ¿qué opinas de estas leyes a modo y el principio de legalidad? A ver, ustedes dicen que estamos pasando a un gobierno autoritario. ¿Sí o no? No lo hemos planteado en este programa. Aquí no se ha dicho eso. No se ha dicho eso. Bueno, es lo que están dando a entender, que está en un gobierno antidemocrático, Tú lo un has gobierno dicho. autoritario. Tú lo estás diciendo. Tú lo estás diciendo. Ahí Ahora va, quieren que ahí les va. aplaudamos por La cumplir pregunta la es, ley. la pregunta es ¿Me concreta. permites hilar mi argumento? Es que la Sí, pregunta es hílalo. concreta. La manera en que como yo expreso es libre. Ahora, quienes hicieron esa ley fueron diputados del PRI, diputados del PAN 7, diputados de Morena 7, diputados de Morena 3. ¿Bonilla es legislador? No. La reforma del octavo transitorio de la Constitución de Baja California decía, ¿para Bonilla? No.
¿Se mandó a la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad? Sí. ¿La Suprema Corte de Justicia va a resolver? Sí. Y eso, señores y señoras, es un Estado democrático en donde el principio de check and balance va a preservar cuando la Suprema Corte de Justicia resuelva sobre este asunto que muy probablemente lo vaya a echar para atrás. Y ello acredita que no vivimos en ningún Estado autoritario de una sola voz única, sino que en la pluralidad de un Estado estatal, tanto el PRI, PAN y Morena, echaron a andar una ley que la Suprema Corte va a declarar si es inconstitucional o no. Y ahí estamos acreditando que vivimos un Estado de derecho, en una república. A mí me llama la atención. Pero más hay que Maite, puntualizar, A ver. la Suprema Corte todavía no tiene y no ha admitido ninguna acción de inconstitucionalidad con respecto a la ley Bonilla, por la simple y sencilla razón de que no se ha publicado. Al no publicarse, no promulgarse, no hay una validez jurídica, no entra en acción la norma y sus preceptos y por eso todavía no se puede enviar la demanda de acción de inconstitucionalidad, ¿no? Pero independientemente de eso, además de que se transgrede el principio de legalidad, el principio de certeza jurídica con este tipo de leyes a modo, en específico la ley Bonilla, lo que hace es transgredir también el artículo 41 constitucional y el 116. El 41 establece los principios que rigen a las elecciones en nuestro país, que son principios de certeza, de principios democráticos, de la forma en la que hemos llevado las elecciones desde 1997 al menos, ¿no? Con sus diversas reformas. El 116 también establece la forma en la que se deben de llevar las normas en los estados y la forma en la que también se eligen a los funcionarios en cada uno de los estados. Pretender alterar un mandato que estaba para 2 años y agrandarlo para 5 años es transgredir los principios constitucionales que rigen a la democracia mexicana. Así de grave es lo que están haciendo o lo que hicieron los legisladores con la ley Bonilla, porque se transgrede el artículo 41 y el 116 y además estás ofendiendo a la ciudadanía, que son los que delegan a las autoridades el mandato. Por eso se les dice mandatarios, ¿no? Al presidente o a los... ¿El dictamen dice ley Bonilla? Maestro. No es necesario que diga ley. No es coloquial. Eso es una imputación por parte de la oposición. ¿A quién va a beneficiar? A ver, Al Ejecutivo Federal, pero se llama Bonilla. Va a beneficiar Al ciertamente Ejecutivo del Estado, no, al Ejecutivo. Si el dictamen dice ley Bonilla, se las compro. ¿Dice ley Bonilla? No, No, a ver, Bueno, yo solo quiero comentar Está un punto. El 4 de septiembre, en conferencia mañanera, el presidente dijo, no se debe modificar la ley en función de intereses personales o de grupos. No se puede retorcer la ley, no se puede hacer la ley a la medida, independientemente de dónde suceda. ¿Y qué hicieron tus diputados? ¿Qué hicieron los tuyos? ¿Qué hicieron tus diputados? ¿Qué hicieron ¿Qué los hicieron tuyos? tus diputados? Aparte, perdón, Maite, nada más una puntualización. Al presidente se le ha preguntado, ¿qué opina sobre la ley para ampliar el mandato del gobernador electo Bonilla? El presidente es muy vocal y diario se manifiesta sobre muchísimos temas. Se ha llegado hasta manifestar sobre el Metrobús en la zona de La Laguna. Temas tan específicos. Sobre Juan Gabriel. No, hombre. Sobre el tema de la reforma de la ampliación de mandato del gobernador de Baja California, no ha dicho nada. ¿Por qué no dijo ¿Por nada? qué razón? Porque es su amigo. Es su Es su amigo. amigo. No, pero él dijo que no respeto. estaba de acuerdo. Él dijo que no estaba de Dijo, acuerdo. pero él- que le parecía reprobable. respeto a la soberanía Pero del él- Congreso de Baja California. No, pero es una antesala. Es ahí una sí no. antesala. López Obrador Discúlpame, dijo que pero les no es una estaba de conviene. acuerdo con Es lo una que se antesala. estaba haciendo. Respeto a la soberanía del Congreso de Baja California. No, es una antesala a la pues no. ilegalidad. Si se mete Totalmente. ahí autoritario, ¿por qué se mete la soberanía de un Congreso que no lo votó? A ver, vamos. Diariamente opina de todas las cosas, A ver, una independientemente pregunta. De todo. Principio de la- legalidad ¿Qué a pasa? conveniencia para ustedes. No, el principio de legalidad, el problema es ese, es que existe para todos los partidos políticos. Exacto. Y a mí me parece Para que todos los los ciudadanos debemos estar conscientes de lo que es el principio de legalidad y de qué manera se viola para exigir nosotros como ciudadanos, exigir el respeto. ¿Qué pasa con los congresos? ¿Qué pasa con los congresos cuando hacen leyes abiertamente violatorias de la Constitución? A mí me parece inaudito que quien hace la ley
haga una ley que sabe que es inconstitucional. Es correcto. O sea, ¿qué está pasando? Porque además no sé si es lanzar la bola para ver si la batea o no la batea, hablando en términos beisbolísticos, o realmente hay un desconocimiento. Cualquiera de las dos me resulta preocupante. Por ejemplo, ¿por qué el artículo 176 o 179 de la Ley de Salud, que prohíbe el uso de la marihuana, la criminaliza? ¿Qué dice? No, es que no te entendí. ¿Qué dice? 276 o 179 de la Ley de Salud, la que prohíbe el uso de la marihuana, por ejemplo, que la prohibió los gobiernos del PAN y del PRI. Ahora la Suprema Corte de Justicia dice que es totalmente inconstitucional. Es decir, no es que no estén obligados los diputados o los senadores a emitir supremas leyes constitucionales. Para eso está el Poder Judicial, la Suprema Corte, como un órgano de control de leyes. la constitucionalidad. Esto que tú dices, perdón. esto que- Los legisladores están obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que emanan. Empezando Hay por artículo 2 de la Convención Americana si de la Derechos Humanos. actividad- Hay un control de convencionalidad Claro, interna. sí, por claro. supuesto. Pero de la Suprema Corte de Justicia, ¿cuántos casos Y no ha esto- absorbido del PRI, del PAN, de leyes que ustedes legislaron? Y Porque ha las generado- declaró oye, Qué bueno, me inconstitucionales? parece maravilloso porque eso habla Lo de dijimos. habla de una una democracia, Lo por dijimos. supuesto. Y en todas las principio de democracias. legalidad. Lo dijimos en Por un momento. supuesto. Todas las El Poder democracias. Judicial va a controlar, va a ser el garante de la legalidad. Claro. Y eso se da a través de diversas acciones. Una de ellas es el amparo, que por cierto, la figura de amparo que ha sido criticada, que ha sido repudiada por el presidente López Obrador, porque ahora no conviene a su visión, a sus políticas públicas. Pero tú lo has dicho, el Poder Judicial tiene esa función, gústele o no al presidente, que ahora incluso quiere modificar las estructuras del Poder Judicial. Hace rato tú te manifestaste en contra de los amparos de Claudio X González. A mí me parece que cualquier ciudadano, aplicando el principio de legalidad, tiene el derecho, afortunadamente, de asistir al juicio de amparo. Ya que sea el Pero Poder no la Judicial capacidad el que económica defina. para Bueno, sostenerlo. con respecto a entonces los tú estás amparos discriminando. de- no Entonces son tú los estás amparos de discriminando. Claudio X Estoy González. Estás describiendo una discriminando. realidad social Estás en donde el discriminando. derecho de amparo es excluyente de las hay clases bajas. Hay ciudadanos que no pueden acudir al amparo. Sí, por supuesto. Pero sostenerlo también ha habido casos como un empresario emblemáticos. como No, Claudio X no, a ver, González, a ver, también hay- asimetría totalmente en términos económicos. El amparo ha demostrado ser una gran Términos figura. económicos, Una gran figura. del Dile a las sistema madres jurídico. de las víctimas desaparecidas. Las en Ciudad madres Juárez, eso. de las estancias infantiles Diles. han ganado Yo creo que amparos. es bueno. No pueden sostener Porque un amparo. el amparo existe No lo pueden. para que Pues, el ciudadano viven como desconectados de la individuo se realidad. pueda Se defender defienden. de los actos de gobierno Viven en polémica. que Del acoso. violentan sus derechos. Dios mío. El comunismo. Hacemos se una va pausa, estableciendo. regresamos. Viven una- Venga, Bien, tenemos pocos minutos para terminar. Yo les pediría, lo más breve que fuera, un minuto, una conclusión. ¿Qué pasa en México en relación con el Estado de Derecho y el principio de legalidad? Que opera para todos, ¿no? O sea, cualquier persona del Pedregal, de las Lomas, de Polanco y de cualquier ranchería tiene que estar consciente del principio de legalidad y debe poder tener acceso a la justicia a partir de todo esto, ¿no? Y a todas las libertades, que esa es la otra maravilla. Una conclusión sobre eso. Sí, bueno, pues es la tutela judicial. Y la tutela jurisdiccional también es un derecho humano. Y el que grandes capas de nuestra población no tengan acceso a la justicia o no tengamos, porque también debemos incluirnos en una clase media que está siendo atacada por la inseguridad pública y sabemos perfectamente que no tenemos el derecho humano a acceder a la justicia, porque si te roban el bolso, el celular, sabes que no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Lamentablemente. Creo que como conclusión tenemos mucho que hacer en este tema, el crear una cultura de la legalidad, el crear una cultura del respeto a la ley y a la Constitución, desde los niños hasta las autoridades. A veces se dice que los gobiernos como si fueran extraños a nosotros. Los que están allá en el gobierno no llegaron de otro planeta, somos nosotros mismos como sociedad. Si se da la corrupción como se ha dado en este país, es porque como sociedad tenemos un grave problema con respecto al cumplimiento de la ley.
Entonces, yo creo que al final la conclusión sería, si no estamos conscientes de que la ley debe de cumplirse, y si bien las normas son un producto social, si no nos gustan, podemos discutirlo en consenso, se hace, para eso tenemos las instituciones y se cambian las normas. ¿Para qué? Para que a futuro, no ahora, sino a futuro, que puede ser un futuro inmediato, como puede ser dentro de 2 o 3 años, podamos tener una norma que es mucho mejor y nos va a beneficiar a toda la sociedad. Pero si no estamos conscientes de eso, de que la ley en realidad no la estamos cumpliendo por lo que sea, al final de cuentas este país no va a salir del grave problema ético que tenemos, porque al final de cuentas la inseguridad, la corrupción y todos nuestros problemas, al final el origen es un problema ético. Les pido más brevedad. Sí, Noemí, por rapidísimo. Bueno, en mi opinión, no podemos tener un Estado de Derecho sin ilegalidad. Las leyes a modo son una verdadera burla y una violación, prácticamente una vuelta irrespetuosa a lo que es la ley. No a la demagogia, sí a la democracia, sí a la generación de empleos, a la libertad de expresión, a la justicia social, al respeto y al defender las causas sociales de la gente. Los mexicanos, yo creo que, y sobre todo nosotros, nuevas generaciones que vienen, nosotros como priistas, pues no queremos gobiernos improvisados, no queremos personas que nos representen improvisadamente, que sigan proponiendo cosas a la y se van, ¿no? Entonces, al final del día es un compromiso personal, cómo nosotros ejerzamos nuestra libertad como ciudadanos para podernos comportar. Perdón. Perdón, te distraje, yo te discúlpame. estaba acá. No, perdón. Nosotros como ciudadanos seguir y defender las causas sociales, que no se nos olvide de dónde venimos y que al final del día tenemos una constitución que costó mucho trabajo que se realizara, mucha sangre derramada para conseguir la democracia que hoy tenemos en nuestro país. Fernando Chacón. Bueno, ¿qué papel juega el principio de legalidad en un país que tenemos los peores índices de corrupción? El Poder Judicial, por ejemplo. X Mujeres, un colectivo feminista, hizo un estudio de los 32 poderes judiciales de los 32 estados y determinó que todos los estados están reprobados. En primer lugar está Yucatán, luego con 4.5 Chihuahua, al último con total opacidad, Estado de México. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que no publican la sentencia de los órganos judiciales, aun y cuando hay un principio de máxima publicidad, están rompiendo el principio también de legalidad. El principio de legalidad es que no disparen contra los maestros en Ochitlán, que no repriman a los jornaleros en San Quintín, que no vayan y criminalizan a los jóvenes como en el sexenio de Felipe Calderón. Esto es representar el principio de legalidad, que no se reprime a la gente. Y por primera vez tenemos un Estado con el gobierno de López Obrador que está generando libertad sindical, paridad constitucional para las mujeres, que está generando una Guardia Nacional que no está reprimiendo a los ciudadanos como si estábamos acostumbrados a un Estado de derechas que a los sectores más vulnerables, los jóvenes, las personas indígenas, las personas capacitadas, las mujeres, las dejaba al margen y hoy los pone en la centralidad del debate público, y ahí es donde estamos teniendo una verdadera democracia, un Estado de Derecho social, como no habíamos tenido en 75 años de un régimen que dejó el Estado, el país, hecho un cementerio. Muchas gracias. Jorge Lara. Sí, el cementerio es ahora. Tenemos 30,000 muertos en estos meses, hay 80 muertos al día en este gobierno, el triple de lo que se dio en gobiernos anteriores. El problema de violencia, este gobierno se ha demostrado totalmente incapaz. La iniciativa de paridad total en Constitución fue propuesta de una senadora del PAN y están los anales legislativos que desde luego los invito y obviamente hubo un consenso y qué bueno que así sea. El Estado de Derecho se verifica cotidianamente y quien tiene mayor responsabilidad de hacerlo son los líderes y desde luego el presidente debe estar en primera fila en la Constitución, en la defensa y en la promoción del Estado de Derecho. Un presidente que ahora vemos que protege a el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, que tiene acusaciones porque acumuló un patrimonio de 800 millones en inmuebles subreportados, digamos, tiene pisos ahí en el San Reyes de 20 millones que dice que compró en 4 millones. Él sí viene de Polanco, él es dueño de media Lomas de Chapultepec y tiene una enorme fortuna que no se acredita con los salarios de un servidor público como la prédica juarista.
no... Y Yo les agradezco. hay una investigación Muchas que el gracias. presidente Se está nos terminó el encubriendo. programa, de Muchísimas verdad. gracias. Yo les agradezco a todos ustedes su participación, Adorable. de verdad. Gracias, gracias. Y quiero agradecerle a la gente su participación. Es importante que hablemos de estos temas, porque si usted y yo y todos los que nos rodean violan la ley, vamos a perder nuestras libertades. Esa es la importancia del respeto de la ley. Imagínense que todos deciden robar. Imagínense que todos deciden pasarse el alto. Imagínense que todos deciden matar a su vecino. Es la pérdida de las libertades. Nadie más podrá volver jamás a salir de su casa. Por eso es importante que hablemos de Estado de Derecho, que hablemos de principio de legalidad, que hablemos del imperio de la ley. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.